presenta Antel para la serie Galaxy S21 de Samsung con un 50% off en tu plan LTE. Un smartphone hecho para que tu día sea épico en la mejor red. Wikipedia cumplió 20 años en enero. La mayor enciclopedia del mundo es también uno de los sitios web clave del universo de Internet actual. Por eso, el aniversario da para conmemorarlo, incluso tardíamente. Pero además, la Fundación Wikimedia anunció un nuevo paso que puede significar un cambio importante en su modelo de negocios. Tranquilos los usuarios, los servicios tradicionales de Wikipedia seguirán siendo gratuitos y funcionando de manera colectiva, como siempre. Pero ahora se suma Wikimedia Enterprise, un servicio pago para las compañías que utilizan los datos de Wikipedia, sobre todo a Google. Se lanzará más tarde, en 2021, más avanzado el año, y es lo que es un primer paso comercial de lo que históricamente ha sido una organización sin fines de lucro. ¿Qué significa esto a futuro? Bueno, lo vamos a conversar en una nueva edición de nuestra columna de DTI, de Disrupción, Tecnología e Innovación, con nuestro columnista especializado en estos temas, Gustavo Galino. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Buen día, Romina. Buen día para todos. Bueno, vale la pena celebrar el cumpleaños, ¿no? ¿Qué podemos decir por la magnitud que tiene Wikipedia hoy en día? Es como un año de celebración de los 20 años, ¿no? Sin duda, es una de las plataformas más importantes de Internet, más importantes del mundo de la comunicación, que ha estado de alguna manera acompañando este proceso de 2 décadas de consolidación del mundo en el que estamos hoy inmersos y todos formamos parte. Entonces, creo que más allá de lo simbólico y del aniversario, estaba bueno un poco aprovechar para hablar sobre Wikipedia, para contar algunos números, algunas cifras, para que quienes quizás utilizan Wikipedia normalmente, pero no están tan familiarizados con lo que hay detrás de esta plataforma, puedan conocer un poquito más. Así que, aunque fue en enero el aniversario, estaba bien retomarlo ahora que estamos con el arranque del año y las columnas, ¿no? Creo que igual quedamos bien porque en aquella época, imagino así, jugando de memoria, que hicimos, porque además es un tema sobre el que hemos hablado varias veces, una tertulia de los viernes, por ejemplo, con Grompone defendiendo Wikipedia y la importancia de Wikipedia hoy en día, ¿no? Estoy así, de memoria, no fui al archivo, sí, pero sí. Seguro que lo hicimos. Así que por ese lado cumplimos en la fecha propicia, pero se vienen más novedades y además capaz que vale la pena también explicar cómo funciona, porque no deja de ser novedoso. Recién en la pausa me decías, bueno, nosotros que somos de la generación de treintañeros hoy en día, nos criamos con cierto tabú con el tema Wikipedia, ¿no? Con usar Wikipedia. En aquel momento estaba relativamente mal visto. Por ejemplo, las maestras no querían saber nada con usar Wikipedia, ¿no? Sin duda. Y bueno, ha ido cambiando eso. Sí, ha cambiado mucho. Creo que también fue parte del cambio que se ha dado, justamente por eso decía, lo simbólico y lo cultural en estos últimos 20 años de, la confianza, ¿no? Que es una plataforma que ha ido, de alguna manera, triunfando en la confianza de los usuarios, triunfando en la confianza de las grandes plataformas, pero esto no quiere decir que no tenga controversias o que no haya críticas que se le siguen haciendo a la plataforma y que siguen siendo parte de los grandes desafíos. Quizás cuando las maestras o los profesores miraban con cierto recelo a Wikipedia, hay un elemento que es real y es que, ¿quién da sustento a la información, ¿no?, que está circulando? ¿Quiénes son, quiénes nutren de alguna manera, quiénes iluminan a esta plataforma? Entonces, desde la visión tradicional de la enciclopedia, de la información, de la biblioteca, este cambio, esta presencia de una plataforma descentralizada, colaborativa, abierta, ¿no?, como es Wikipedia, sin duda que hizo un cambio y generó un cimbronazo muy importante en la forma tradicional de ver, sobre todo la transferencia de conocimiento. Y hoy por hoy tenemos una Wikipedia que tiene más de 55 millones de artículos en 300 lenguas, o idiomas. Ahí hay siempre diferencias en cómo se define o se entiende, pero estamos hablando de que tiene una llegada y una amplitud enorme. Hay más de 280.000 editores voluntarios en todo el mundo que están participando de este proceso.
Cuando recién estábamos con la introducción, Romina, escuchábamos en fondo una música, unos sonidos musicales que, bueno, son parte de una plataforma que uno puede visitar, que podamos estar colgado en la web, en el link de la nota de esta columna, que bueno, es un proyecto que también se hizo para mostrar visualmente y auditivamente todas las veces que se editan artículos en distintos idiomas, unas 350 veces por minuto. Hay 8.000 lecturas por segundo de artículos. O sea, háganse la idea de lo masivo que se ha transformado esto y de lo importante y de la influencia que tiene, ¿no? Tenemos dispositivos únicos digamos, al mes, unos 1.500 millones, o sea, es una cifra realmente muy importante de dispositivos que se conectan a Wikipedia a través de distintos usos, ¿no? Ustedes dirán, bueno, yo no entro a Wikipedia directamente, pero sí muchas veces a través de las búsquedas, y ahora vamos a hablar un poquito del vínculo con Google y el vínculo con las grandes tecnológicas que tiene Wikipedia. Y bueno, podríamos decir que, digamos, que hay una cosa que se ha mejorado mucho y que sigue siendo uno de los grandes problemas, que es el tema, como lo definen ellos mismos dentro de Wikimedia Foundation, el tema del vandalismo, ¿no? El vandalismo de artículos. Esto, bueno, ¿Qué es eso? A ver. Bueno, es básicamente el gran problema de que esto sea abierto y colaborativo, que es que mucha gente ingresa a artículos de distintos temas y busca meter información sesgada o directamente burlarse o insultar o cualquier otro mecanismo por el cual lo que sería el proceso de curación y de edición de los artículos puede sufrir algún tipo de problema. Bueno, ese vandalismo al día de hoy, según Wikipedia, se ha logrado reducir hasta a 5 minutos de promedio de que ocurre hasta que se logra controlar. Entonces, bueno, eso quiere decir cuando se detecta que hay un tema, bueno, que genera mucha controversia y que se está buscando introducir un sesgo determinado o poner información incorrecta y demás, Wikipedia detecta eso y lo que hace es bloquearlo para el usuario común, para el editor común, entre comillas, y pasarlo a una categoría especial de editor, ¿no? Sí, ese es uno de los principales mecanismos que existen. Esto de los 5 minutos es simplemente el tiempo que se demora en detectar ese tema, y después está, como bien vos decías, Romina, la decisión de qué hacer con ese artículo, si se amerita realmente pasarlo a un estado de bloqueo transitorio, por decirlo de alguna manera, que lo que hace justamente es congelar todo ese intercambio que se puede dar sobre el artículo de gente que está intentando editarlo, y eso pasa a una etapa en la cual se discuten entre todos los wikipedistas, digamos, que están de alguna manera participando de la edición de ese artículo, ese intercambio después, digamos, que termina concluyendo en una decisión sobre qué rumbo toma el artículo en cuanto a si hay una discusión sobre cómo es presentado y demás. Hay una cosa que es interesante sobre Wikipedia y interesante sobre el mundo de Internet en general, de las búsquedas y de la presencia de la información, que es lo que sucede en las primeras líneas, ¿no? Lo que sucede en los primeros párrafos. Ahí es donde se juega muchísimo. ¿Por qué? Porque está comprobado que es lo que más se lee y es lo que más se, de alguna manera, afianza en la memoria y en la percepción de los usuarios. Entonces, ahí está la gran lucha muchas veces en los artículos. Esto no tiene tanto que ver con dotarlo de hipervínculos validados, de hacer un proceso de curación complejo que le dé sustento al artículo, lo cual es muy importante y le da, obviamente, una mayor, sobre todo una mayor pertenencia y sobre todo durabilidad al artículo, sino que además está el tema ese, ¿no? de que hay que controlar y luchar en la descripción y en los primeros párrafos qué es lo que se dice ahí o qué es lo que se destaca, porque, bueno, en esa lucha de relatos o de sesgos en la que estamos hoy inmersos en el mundo de Internet y en el mundo en general, bueno, muchas veces lo que sucede ahí es que se juega el gran partido, ¿no? Cuando un personaje o un tema cobra una relevancia realmente destacable y además es un tema polémico, como bien decías vos, Romy, bueno, evidentemente que van a haber posturas, evidentemente que van a haber sesgos o formas de verlo distintas. Pueden ser válidas, obviamente. Entonces, en esos grises es donde, bueno, Wikipedia tiene el mayor desafío, que es lograr ese objetivo, esa gran visión de dar y otorgar información lo más objetiva posible, lo más despegada de relatos o de sesgos posibles. Hasta el día de hoy
20 años después sigue siendo un problema y sigue siendo un debe porque bueno, está comprobado y se han visto en múltiples ejemplos que no se logra, que no se llega. Y eso se explica muchas veces por, bueno, la propia presencia y la propia insistencia de quienes forman parte de estos, como yo decía hace un rato, voluntarios, estos wikipedistas que están de alguna manera influyendo y que cada uno, por supuesto, trae su propia visión y su propia mirada del mundo. Y bueno, en esa construcción colectiva sigue habiendo dificultades, sin lugar a dudas. Hablemos ahora sí estaba mirando un mensaje, María Luisa dice, lo peor de Wikipedia es que mucha gente que no sabe hay mucha gente que no sabe que se puede editar, para bien o para mal, ¿no? Es un aspecto que se desconoce en general. Sí, bueno, y aparte, ¿quién lo edita? Más que nada, ¿no? O sea, ¿quiénes están trabajando? Mucha gente podrá pensar que hay un equipo contratado de personas que se dedican a eso. Sí, existe en el mundo, se hablan de 2.500, 3.000 personas que se dedican de forma rentada a poder participar de alguna manera en la moderación, pero después está todo el otro universo de gente, como podríamos ser nosotros o cualquiera que están escuchando, que pueden participar y que tienen potestades y posibilidades para hacerlo. De hecho, quienes de alguna manera a lo largo del tiempo van teniendo más participación y presencia, suelen poder generar determinados rangos o ciertos ascensos, entre comillas, que les permite tener algunas potestades más, como esto de bloquear a algunos usuarios o poder obtener superpoderes. Bueno, no es una manera más correcta de decirlo, pero bueno, por lo menos es una forma simbólica para poder de alguna manera controlar algunos aspectos que los usuarios normales no pueden. O sea, ¿esto qué quiere decir? Yo entro y edito y sugiero una edición. Eso no quiere decir que instantáneamente el artículo se edite, porque muchas veces esto pasa, como yo decía, a un ámbito de discusión o de comprobación, pero otros usuarios sí pueden editar rápidamente, y a veces el cambio de una palabra o de un contexto, ¿no? O sea, puede hacer mucho, y puede tener un efecto muy grande. Entonces, acá a lo que vamos es, Wikipedia está entre el top 5 de sitios más visitados en el mundo, está en el top 2 o 3 siempre o sea, de resultados de búsqueda de Google, y esto habla de una incidencia y de una influencia muy grande. Entonces, cuando hablamos de estos temas, no es solamente un tecnicismo o cosas que, bueno, dependen de cómo se organizan en las plataformas, sino que después esto se traslada de forma muy directa y muy real hacia la gente, hacia la influencia de la gente. Entonces, si yo leo un artículo sobre el coronavirus, por ejemplo, y se cuela un dato no comprobado sobre el tema, y lo leo yo, pero lo leen cientos de miles de personas, eso puede generar un problema muy grande. Entonces, sin duda que los sistemas de contralor siguen siendo parte importante y parte central de los desafíos que Wikipedia está enfrentando de acá para adelante. Gustavo, mencionaste al pasar, y vale la pena volver a eso, ¿cuál es el vínculo de Wikipedia con las grandes tecnológicas, especialmente con Google, no? Bueno, yo creo que a lo largo de los años, y esto se ha visto y se ha comprobado a través de distintos momentos y sobre todo de los ejemplos que hemos estado mencionando, con Google se generó una alianza muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque Google no pudo afianzar su propia biblioteca de contenido. Y esto asemeja muchas veces a otras cosas en las que Google no ha logrado ser exitoso, como su propia red social o otro tipo de plataformas en las cuales no ha podido, con su propia marca, establecer un sistema. Entonces, ¿qué hizo Google? Bueno, vino Wikipedia a un aliado para poder justamente ser una fuente de información fiable, suficientemente amplia y abarcativa para que se conecte con su propio buscador. Entonces, bueno, Google está conectado a la API o la API, como se llama, se conoce, de Wikipedia desde hace muchos años, y lo que hace justamente es tomar toda esa información y presentarla dentro de sus resultados de búsqueda, muchas veces en una posición central. Y esto habla justamente de ese vínculo. Ahora, ¿cómo apoya Google a Wikipedia? Siendo Wikipedia obviamente una organización sin fines de lucro y viviendo como vive hasta ahora de donaciones y apoyos de capitales, de fondos de capitales y demás, bueno, eso no está establecido formalmente. Se sabe que se apoya económicamente, se sabe que se establece obviamente donaciones y apoyos económicos, pero no está del todo claro, al menos desde el punto de vista del público en general, cómo se genera eso. Entonces, lo que va a pasar ahora de alguna manera también
lo que estamos un poco anunciando como gran novedad con Wikipedia, de alguna manera también viene a resolver ese vínculo que no estaba del todo claro en qué términos se daba, simplemente como alianza estratégica, y bueno, y qué pasaba con Wikipedia, ¿no? Porque Wikipedia necesita el apoyo económico para poder después sustentar su propia estructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezamos a vislumbrar otro modelo, otro momento, otra etapa para el vínculo de ambas empresas. Estamos hablando de esto nuevo, lo que se viene, Wikimedia Enterprise. Decías ahí, claro, va a hacer que se transparente la relación entonces más comercial y que lo que Google le tiene que pagar a Wikipedia por el uso que hace entonces de sus contenidos. ¿Se sabe algo más? Primero, tranquilidad para el usuario común, no le va a cambiar nada, ¿no? En ese sentido. Sí, para el usuario común las potestades siguen siendo las mismas y las posibilidades de donación y el modelo de financiación sigue siendo el mismo y no va a cambiar. Lo que sucede con esto me parece que, más allá de transparentar o no, que quizás esto puede ser malinterpretado, yo creo que más que nada es cambiar el tipo de vínculo y formalizar de alguna manera la relación comercial que ya existe de alguna manera, pero que se quiere llevar a otro nivel y que se quiere traducir en un servicio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Wikipedia ahora, como yo les decía recién, le ofrece la posibilidad de conectarse a distintas plataformas y tomar la información, pero lo hace con ciertas limitaciones, con ciertas reglas quizás, por decirlo de alguna manera, y el vínculo es entre uno y otro como el usuario común. O sea, ¿qué quiero decir? Esto cualquiera se puede conectar y la relación es igual. Ahora, cuando uno ofrece un servicio premium con un modelo de pago, lo que está ofreciendo es, bueno, yo a usted voy a dar un acceso distinto, diferenciado, con otras ventajas, con otras fortalezas, que lo que va a permitir justamente, esto es parte de lo que se espera, digamos, vamos a ver si se termina consolidando, es que Google pueda, por ejemplo, conectarse a la API de forma mucho más dinámica y poder actualizar la información de forma mucho más rápida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hasta ahora los tiempos de actualización de algunos artículos y de alguna información reflejadas muchas veces en el propio buscador de Google tenían ciertas demoras, o sea, no era algo instantáneo. ¿Qué quiero decir? Yo edito un artículo sobre determinado tema, cuando voy a la búsqueda del tema, lo que muestra Google vinculado a Wikipedia no siempre se actualizaba enseguida. ¿Tá? Entonces ahora con este cambio, con esta nueva plataforma, lo que se espera, por ejemplo, es esa mejora de que, bueno, la conectividad sea instantánea. Entonces esto debería redundar en que Google va a tener una herramienta más poderosa a su servicio y Wikipedia va a sacar un provecho económico para poder sustentar todos sus proyectos de forma un poco más directa. Y en ese sentido se abre como una mirada más comercial de Wikipedia, que hasta ahora venía siendo algo que bueno, que yo creo que también era visto de alguna manera como cierto tabú. ¿Por qué? Bueno, porque siendo una organización sin fines de lucro, siendo una plataforma que buscaba orientarse hacia la colaboración y hacia un modelo súper abierto y colaborativo, hablar de modelo de negocio o hablar de gestiones comerciales sonaba un poco contradictorio. Bueno, ahora lo que están buscando es diferenciar estas dos líneas y bueno, yo creo que probablemente si se logran los acuerdos que están anunciados o que se esperan por parte del sector tecnológico, Wikipedia va a poder tener un vínculo mucho más interesante hacia las tecnológicas y por otro lado las tecnológicas van a tener ventajas para poder mejorar sus servicios cuando los requieran los usuarios. Por las dudas, vale la aclaración, o sea, hasta ahora, desde el punto de vista de cómo hacía funcionar el modelo de negocio, se basaba en donaciones de, lo dejabas entrever, puede ser que Google efectivamente le hacía donaciones, pero sobre todo en donaciones de personas individuales que usan Wikipedia y que bueno, entienden que tienen que hacer su aporte para seguir teniendo esa herramienta disponible, ¿no? Sí, y a su vez, como contrapartida, muchos de los colaboradores a nivel de todo el mundo, brindándole mucha información, ayudando a generar el banco de imágenes, el banco de datos, y eso también Wikipedia lo termina atribuyendo. Entonces hay como un ida y vuelta en cuanto a quienes colaboran y reciben a cambio determinado dinero que sale de la Fundación Wikimedia, y a su vez ese propio aporte de otras tantas personas y empresas y organizaciones que creen en este proyecto y que lo van apoyando. Yo por ahí hablaba de algunos fondos de capitales que también son
generalmente muy importantes para dar sustento, porque, bueno, con este volumen de información, este volumen de intercambio de datos, la estructura de Wikipedia en estos 20 años ha ido creciendo y creciendo y ha ido necesitando cada vez más fuentes de financiación para poder subsistir. Así que tendremos que esperar igual, ¿no? Se va a hacer rogar un poquito este nuevo paso de Wikipedia y van a ir apareciendo más detalles, ¿no? De qué implica. Sí, lo que tenemos hoy es un formulario abierto para todo el mundo, para todas las empresas interesadas en poder formar parte y ser socio estratégico en este proyecto. Empresas que pueden ser pequeñas, medianas y también las grandes, que son a las que apuntamos. Y lo que se espera es que este proyecto se termine de consolidar y se presente ya con muchas más novedades y mucho más conocimiento de qué va a ofrecer como servicio a finales de este año. Así que, bueno, es un tema como para ir siguiendo y para ir observando qué pasa y cuánto de esto que hemos conversado afecta o no, o influye o no, en definitiva, en cómo la plataforma va a seguir, cómo se va a proyectar hacia los próximos años. Yo creo que es un momento también de cambios importantes y estamos en un momento del mundo de Internet muy particular que, bueno, que seguramente ha hecho que estas plataformas también tengan que repensarse y rever cómo van a seguir funcionando. Gustavo, gracias. Nos anotamos el tema para irlo monitoreando entonces. Un abrazo y hasta el miércoles que viene. Dale, nos vemos. Chau, chau. Chau.